asma en el embarazo. Entonces, la importancia del estudio de enfermedades crónicas en el embarazo. Todas las enfermedades crónicas que nosotros vemos en el embarazo debemos conocerlas muy bien para saber exactamente cuándo nos estamos enfrentando a ellas durante ya sea el servicio social o como médico general, para saber orientar el momento inicial de las pacientes, qué pacientes nos podemos dejar y qué pacientes debemos de referir, y cómo la enfermedad puede afectar el embarazo y cómo el embarazo puede descompensar también la enfermedad. Entonces, en las generalidades del asma, recordemos que es una enfermedad, como ya vimos en medicina interna, una enfermedad crónica, inflamatoria, reversible de las vías aéreas. Lo que produce es una hiperreactividad bronquial. Básicamente, como dicen las abuelas, es que se le cierran los bronquios. Esta hiperactividad está mediada generalmente por el músculo liso que rodea los bronquios, y cuando hay un alergeno o algún estímulo, esto se contrae, haciendo que la enfermedad sea obstructiva, crónica, porque la va a padecer toda la vida, irreversible porque podemos salir de la crisis con tratamiento adecuado. En cuanto a la epidemiología, cuando trabajen en una clínica o en medicina interna o en cualquier otra rama, nos vamos a dar cuenta de que 1 de cada 10 pacientes son asintomáticas, son asmáticas. Y en estos tiempos, cuidado, no más. Esta es una estadística de Estados Unidos, ¿verdad? Las pacientes asmáticas han ido aumentando en prevalencia a lo largo del tiempo. Entonces, desencadenantes de la crisis asmática en el embarazo. La principal causa son las infecciones respiratorias, son la principal causa por la cual se desencadena una crisis en el embarazo. Un ejemplo es que durante la pandemia en el COVID se llamaban bastantes veces a los ginecólogos al servicio de emergencia para atender a la paciente embarazada, al menos para garantizar el bienestar de su bebé. Hay otros desencadenantes como el tabaquismo, poco frecuente en nuestro medio, pero en algunos países es un hábito o costumbre, y las pacientes también se descompensan. Pacientes atópicas, aquellas que cualquier alergeno les puede producir una crisis asmática, y también la exposición ocupacional. Hay pacientes que trabajan en zonas francas produciendo diferentes químicos, y en algún momento hubo una explosión de una máquina que tenía un gas y una paciente desarrolló una crisis asmática, y obviamente hay que llevarla al hospital, más si está embarazada. Entonces, los medicamentos, el ejercicio y la nutrición, pensando en los alimentos, que también pueden desencadenar crisis asmáticas. Entonces, tenemos infecciones respiratorias en época estacional. Tal vez lo más importante es recordar vacunar a la paciente con influenza o el virus de respiratorio sincicial, que son una de las causas más frecuentes de infecciones respiratorias en este momento. Entonces, el efecto del embarazo sobre el asma, la ley de los tercios. La pregunta típica de una paciente es: doctor, estoy embarazada, ¿me afecta esto? ¿Puedo empeorar? ¿Qué me va a pasar? En el primer embarazo aplica la ley de los tercios. 1/3 mejora, 1/3 empeora y 1/3 queda igual. La suerte es que si vemos el lado positivo, el 66% de las pacientes van a estar o igual o mejor durante la gestación. Entonces, ¿quiénes generalmente empeoran? Aquellas que no se adhieren al tratamiento, aquellas que están tomando algún medicamento y que creen que puede ser perjudicial para el bebé y por eso lo suspenden, al igual que con la epilepsia. Aquellas pacientes a las que durante la gestación generalmente les damos tratamiento preventivo y no lo toman de forma regular. Entonces tenemos una fisiología hormonal del asma en el embarazo. El embarazo puede proteger contra el asma en las primeras semanas o meses. Generalmente durante el embarazo aumenta el cortisol. El cortisol endógeno natural mejora la respuesta, no solo endógena, sino que también exógena a los beta-agonistas. Sin embargo, cuando entramos en el tercer
trimestre aparece un pico de la progesterona y ese pico de la progesterona es un antagónico del cortisol. Por lo tanto, con esta hormona competitiva, la mayoría de las pacientes van a desencadenar la mayoría de las crisis en el tercer trimestre. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que el bebé depende completamente de la mamá y de su oxigenación, y entonces estamos hablando de que es una enfermedad respiratoria. Muchas veces tenemos que interrumpir el embarazo antes de tiempo al no poder sacar a la paciente de una crisis asmática. Entonces, hay una clasificación de la severidad del asma. La enfermedad se clasifica según la severidad de la enfermedad, el control de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Hay categorías de severidad: leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y severa, y categorías de control: bien controlada, mal controlada o pobremente controlada. Entonces, ¿qué pacientes se dejan en la clínica o los puede atender el médico general? La leve intermitente. Solo se ocupa salbutamol de rescate, las crisis son poco frecuentes y cada vez que tienen una usan la bombita y salen de la crisis. La leve persistente es cuando utilizan beclometasona todos los días y la bombita de rescate. Entonces, ¿qué pacientes se deben de referir? Las moderadas persistentes o severas y sobre todo las mal controladas, porque se refieren generalmente al tratamiento multidisciplinario. Entonces, la clasificación según la frecuencia de los síntomas: siempre se pregunta a la paciente cuándo fue su última crisis. Hay pacientes que dicen no, cuando yo era pequeña. Entonces, básicamente uno le dice, muy bien, puede ser leve, intermitente. O cuidado que la persona no se curó, ¿verdad? Porque desde pequeña hasta sus 20 y resto de años, cuando termina la crisis, entonces hay que cuestionarle el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el control de la enfermedad, si puedo resolver los síntomas con un tratamiento, y la respuesta al tratamiento es cuántos medicamentos necesita. Entonces, aquí hay un atajo clínico importante. Cuando una paciente le dice a usted que usa glucocorticoides, prednisolona todos los días, es severa o mal controlada. Y mal controlada porque para dar glucocorticoides de forma diaria, la paciente es de difícil manejo. Estos pacientes generalmente se refieren en el embarazo. La importancia del control pregestacional. Entonces, el control pregestacional es muy importante porque ellas preguntan: doctor, ¿cómo me va a ir? Y depende de cómo usted entre al embarazo. Los ejemplos son que si una paciente hipotiroidea entra más eutiroidea, entre más eutiroidea entre, le va a ir mejor. La paciente hipertensa, mejor controlada su presión arterial, normotensa, así le va a ir. Y al igual que con las pacientes asmáticas, se le dice que si tiene su asma controlada, bueno, todo bien, pero que si no tiene el asma controlada, tiene que buscar un especialista que le controle para posteriormente planificar el embarazo. Entonces hay una valoración de la función respiratoria en el embarazo, los cambios fisiológicos de la gestación, sobre todo los volúmenes respiratorios y la reserva. Para valorar la severidad del asma se utiliza el pico flujo, la espirometría. La espirometría, la técnica, la espirometría la hace el técnico de terapia respiratoria en su consultorio en el hospital, y en pico flujo se hacen los servicios de emergencia o ambulatorios con ese aparatito de plástico donde se pone a soplar a la paciente y nos da una idea de cómo está la paciente. Entonces, en la clínica se le pone a soplar a la señora en el aparatito y se da menos de 80, nos deshacemos de la señora y se refiere. Entonces, también hay que darle una educación de la paciente, ¿verdad? Siempre que la paciente esté embarazada hay que educarla, no abandonar el tratamiento, que no se meta en internet y que vea chiquitos en cabeza y que le falta un ojo, etc. Porque los medicamentos del asma rara vez van a producir malformaciones. Entonces, hay que prevenir que la paciente utilice o se aleje de desencadenantes, y la adherencia tal vez es lo más importante. En cuanto a las vías de manejo,
cuando ustedes le pregunten a un perinatólogo cuáles son las guías que se utilizan para manejar este tipo de paciente, en realidad no existe una guía obstétrica específica. Nos guiamos con las famosas guías de Gina. Luego que el año pasado, a finales o a sus inicios, salieron las nuevas guías de la actualización de Gina. Y las recomendaciones son de experto, ¿verdad? Y muchos pacientes son referidos al neumólogo para ser atendidas y manejadas por ella. En cuanto a las complicaciones, la complicación fetal más frecuente va a ser el parto prematuro, el bajo peso al nacer e incluso la restricción de crecimiento. Luego vamos a tener unas complicaciones maternas más frecuentes, la preeclampsia. También como en la epilepsia y en el asma y en el hipotiroidismo, la preeclampsia es la complicación materna más frecuente. Eso nunca lo tenemos que olvidar. Otras complicaciones como las malformaciones serán sobre todo cuando se usan glucocorticoides de forma crónica. Labio paladar hendido es una de las complicaciones más frecuentes. Vigilancia fetal y ultrasonido. Siempre hay que recordar el ultrasonido del primer trimestre en toda paciente embarazada. Muchas veces hay que interrumpir el embarazo de forma prematura. Si la paciente usa medicamentos que corren el riesgo de malformaciones, hay que recordar el ultrasonido morfológico. A partir de las 32 semanas, por ser una enfermedad crónica, tiene que tener vigilancia anteparto con cardiotocografías. Como el bajo peso es una de las características más importantes de los bebés de estas pacientes, el ultrasonido seriado para descartar la restricción, según el protocolo de restricción, es cada 15 a 21 días en la caja. Generalmente la regla es al menos cada mes. La cardiotocografía todas las semanas y un ultrasonido al menos cada mes. Entonces, medicamentos a evitar por riesgos de desencadenar una crisis asmática. Recordemos los antiinflamatorios no esteroideos que pueden desencadenar una crisis. En ginecología, para la amenaza de parto se utiliza mucho la indometacina. Para la amenaza de aborto, se utiliza mucho la indometacina, voltaren, diclofenac, ibuprofeno, y hay que tener cuidado. La metilergonomina, que se utiliza para la hemorragia postparto, es un medicamento que usamos para contraer el útero, y ojo con las pacientes asmáticas porque el efecto es sistémico y puede contraer también los bronquios. La prostaglandinas, cuidado con las prostaglandinas para inducir el parto, o se utiliza también la dinoprostona. Si la paciente tiene asma moderada o severa, sobre todo la mal controlada, podemos desencadenar una crisis. En la inducción de parto, el asma es una de las contraindicaciones para la dinoprostona, porque puede desencadenar una crisis. Entonces, tenemos los beta bloqueadores que también pueden desencadenar una crisis, pero rara vez se usan en el embarazo. Siempre hay que pensar en el diagnóstico diferencial. En los niños, cuando estamos en pediatría, la rinitis y el reflujo gastroesofágico son los diagnósticos diferenciales de asma. A veces estamos tratando a una paciente con una patología que no tiene y otras que son mucho más fáciles de tratar. Entonces, recordemos de los medicamentos permitidos en el embarazo, los glucocorticoides inhalados, la loratadina, la cetiricina, que se permiten en el embarazo, y muchos de los medicamentos que se usan regularmente en pacientes asmáticos son permitidos durante la gestación. En cuanto a la lactancia materna, no está contraindicada. El medicamento a evitar es la teofilina. El único medicamento que tratamos de evitar y que se ve muy poco en pacientes asmáticas y se ve mucho más en EPOC o en enfisema pulmonar, y más que todo en adultos mayores, es la famosa teofilina. No se usa en el embarazo porque puede presentar efectos secundarios, sobre todo posterior a la lactancia o durante la lactancia, como vómitos y arritmias cardíacas. Entonces son medicamentos que rara vez se utilizan, pero si en algún momento hay que utilizarlos, evitar o al menos recomendarle a la paciente consultar en caso de que se presenten estos síntomas. La aspirina anteparto, que la utilizábamos como prevención de la preeclampsia, se debe dar aspirina anteparto, y pueden preguntarse que si la aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo, pero
y dijimos que los AINES, ¿verdad? También pueden desencadenar una crisis asmática, pero existen muchos tipos de AINE cuya base es muy diferente si recordamos de farmacología, y se le pregunta a la paciente que si ha tomado aspirina o le han dado aspirina antes, y si ella dice que sí, le preguntamos que si la ha tolerado para ver si se le da para prevenir la preeclampsia. Pero recordemos que la preeclampsia es la complicación materna más frecuente en estas pacientes, y lamentablemente dice que sí ha tenido una crisis con broncoespasmo con la aspirina. La alternativa es la progesterona para prevenir preeclampsia. Es menos efectiva, pero se puede utilizar. Entonces, ¿qué pacientes se pueden tratar en una clínica o device? La asmática con leve intermitente, rara vez que tiene una crisis, menos de 2 veces por semana y menos de 2 veces por mes en la noche. El pico flujo superior al 80% en asma no interfiere con su calidad de vida, y el tratamiento es solo salbutamol de rescate y sale muy bien de las crisis. La leve persistente, más de 2 crisis semanales diurnas o más de 2 crisis mensuales nocturnas. Pico flujo por arriba del 80%, pero puede variar, fluctuar entre 70 y 80%. El tratamiento es la beclometasona todos los días para prevenir la crisis, más salbutamol de rescate. Pacientes que no se manejan a nivel de medicina general, ni en la clínica, ni en el EVAIS, y se deben referir las moderadas, persistentes o severas. Nos interesa que el médico general la refiera, porque inclusive los ginecólogos no las manejan. El manejo de los medicamentos siempre necesita a un neumólogo en estas pacientes. Si la paciente toma prednisolona u otro corticoides, hay que referirla, hay que deshacerse de ella, porque las pacientes generalmente son muy difíciles de controlar hasta el punto que están inmunosuprimidas casi todos los días. El manejo intraparto, el asma bronquial por sí solo no es una indicación para adelantar el parto. Siempre, incluso el parto es vaginal. Lo que menos queremos es dormir a una paciente con asma. Aunque la anestesia sea regional, cuando se introducen el tubo dentro de la garganta, en la anestesia general puede desencadenar una estimulación de la vía aérea y producir broncoespasmos. Hay pacientes que están embarazadas y uno les pregunta que si alguna vez la han entubado por asma, y si nos dicen que sí, hay que llamar a la unidad de cuidados intensivos, se tiene que sedar, se tiene que intubar de forma programada hasta que salga el broncoespasmo. Una vez resuelto el broncoespasmo, se opera. ¿Y por qué se prefiere la cesárea en algunos casos? Porque las crisis de asma salen de noche, visto en pediatría, y la mayoría de los partos ocurren en la noche. Entonces, la labor de parto, incluso el estrés de la labor de parto, puede desencadenar una crisis asmática, y por eso se prefiere realizar una cesárea con dinoprostona. Se prefiere realizar una cesárea con la dinoprostona cuando la paciente tiene una dinámica, uterina en una inducción, sobre todo si es asmática, se puede desencadenar una crisis de asma. Entonces, ojo con la dinoprostona. La contraindicación vista para todos los días es en asma para el uso de dinoprostona o Propex. Entonces, el manejo del estrés y del dolor durante la labor de parto, el estrés puede liberar catecolaminas y producir broncoespasmos, y generalmente hay que ayudar a estas pacientes a manejar el dolor. Entonces, cuando hay pacientes que durante la labor de parto hacen una crisis leve, se le pone una mascarilla de salbutamol, y también podemos pedirle el favor a anestesia y que la bloquee. Entonces se le pone una anestesia epidural. Esto es una excepción porque no se hace todos los días, para que la paciente pueda tener su parto de forma natural, porque lo menos que uno quiere es llevar a una cesárea con una crisis leve de asma. Entonces siempre la analgesia periparto es de vital importancia. Luego tenemos que recordar
regular la secreción adrenal. Recordemos esto de medicina interna, que cuando se usan glucocorticoides por mucho tiempo se puede provocar una suspensión, una insuficiencia adrenal durante un estrés. El parto y las cesáreas un estrés mayor en la paciente embarazada, y si la paciente viene inmunosuprimida porque toma glucocorticoides por mucho tiempo, hay que agregar hidrocortisona periparto para evitar una crisis adrenal. Entonces, ¿cómo se manifiesta la crisis adrenal en la labor de parto? Es muy difícil de reconocer, generalmente se ve en el posparto porque empiezan con una hemorragia posparto, hipotensión, y son refractarias a las maniobras de reanimación que se les hace. Entonces, es como podemos identificarla. Entonces, el manejo posparto, la lactancia materna no está contraindicada. La mayoría de los medicamentos sí se pueden utilizar, y medicamentos que pueden desencadenar una crisis en la paciente, como los antiinflamatorios para aliviar el dolor y la metilergonomina, sobre todo para producir contracción del útero en el caso de hemorragia. Entonces, muchos pacientes, sobre todo de cardiología, no se ven en OSEVAIS o en la clínica, pero sí en los hospitales, porque tienen tratamiento con beta bloqueadores, y también hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los beta bloqueadores.